El gran salón de la Casa de Cultura estaba cubierto de banderas, carteles y flores. Но сегодня все это выглядело особенно тяжелым, почти удушающим. En el escenario, una enorme pantalla proyectaba lentamente fotografías en blanco y negro de soldados, rostros jóvenes, muertos y sobrevivientes. Aparecían y se desvanecían, como sombras que volvían a reclamar su lugar. En la primera fila, los veteranos permanecían inmóviles. Hombres y mujeres con viejos uniformes cuyas medallas, aunque opacas, aún reflejaban destellos de un pasado que parecía demasiado vivo. El ambiente estaba impregnado de solemnidad y de algo más, una tensión leve, invisible, que hacía vibrar el aire. El presentador, un hombre joven con un traje impecablemente planchado, salió al micrófono. Su voz sonó protocolaria, casi mecánica. Distinguidos invitados, hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Día de la Victoria y honrar la memoria de los héroes que defendieron nuestro país en los años más duros de su historia. El público aplaudió, pero no con entusiasmo, sino con ese respeto silencioso que nace de la obligación moral. Las cámaras locales ya grababan. Los operadores buscaban primeros planos de los veteranos, especialmente de aquellos cuyas pecheras estaban cargadas de medallas. Entre ellos destacaba uno alto, canoso, de rostro surcado por arrugas profundas y ojos sorprendentemente claros. En su guerrera brillaban órdenes de gloria, la estrella roja, la medalla al valor. Todos lo conocían, el coronel retirado Iván Grigorievich Orlov. Y ahora, continuó el presentador, damos la palabra a nuestro respetado fiscal de la ciudad, Sergei Andreyevich Kolkin. El fiscal se levantó despacio de la primera fila. Su presencia parecía cortar el aire, rostro frío, gesto severo, mirada fija y afilada. Ajustó la corbata con un movimiento brusco y recorrió el salón con la vista, deteniéndose unos segundos en los veteranos. Algo en esa mirada hizo que varias personas se removieran inquietas en sus asientos. Queridos veteranos, comenzó con voz firme, demasiado firme. Su hazaña permanecerá por siempre en la memoria de nuestro pueblo. Pero por desgracia, entre ustedes hay quienes han mancillado el honor del veterano. Un murmullo se propagó por el salón como un escalofrío. Alguien dejó caer un programa. Otro giró la cabeza sin comprender. El fiscal esperó, alargando el silencio hasta que se volvió insoportable, y entonces extendió la mano señalando directamente a Iván Grigorievich. Este hombre, dijo con un tono helado, ha recibido durante años condecoraciones y beneficios estatales sin tener derecho alguno a ellos. Nuestras investigaciones han demostrado que sus documentos de méritos son falsos. El silencio cayó de golpe, pesado como una losa. En la primera fila se escuchó un ahogado «No puede ser». Iván Grigorievich se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Su voz temblaba, pero no por miedo. «¿Qué está diciendo?», preguntó, respirando hondo. «Yo luché. Tengo cicatrices. Perdí a mis compañeros. ¿Usted se atreve?» «Los documentos no mienten», lo interrumpió el fiscal, avanzando con un paso firme que resonó en todo el salón. «El Estado no tolerará la falsedad». Sin previo aviso, se acercó a Iván Grigorievich. Lo tomó del cuello del uniforme y con un movimiento brusco arrancó las medallas de su pecho. El metal golpeó el suelo con un sonido metálico que pareció desgarrar la sala entera. Nadie respiró, nadie se movió. Una anciana con pañuelo en la cabeza lanzó un grito desgarrador. «¿Cómo no le dé vergüenza? Él salvó a mi familia en Kursk». Pero el fiscal ni siquiera se volvió. Sostenía las medallas en la mano como si fueran pruebas irrefutables de su poder, de su verdad. «Que todos lo vean», pronunció en voz alta, dejando que sus palabras rebotaran en las paredes como un golpe final. «El Estado no tolerará a los impostores, incluso si tienen 80 años». Las palabras del fiscal resonaron como un disparo seco. Iván Grigorievich permaneció inmóvil, como convertido en piedra. Sus ojos, llenos de dolor y humillación, brillaban bajo la luz del escenario. Cuando levantó la mirada hacia el público, vio cómo muchos apartaban los ojos, incapaces de sostenerlos. Solo un muchacho, un adolescente de unos 15 años, se puso de pie. Su voz, temblorosa pero clara, atravesó el silencio. «Él es un héroe. Mi abuelo luchó a su lado». Pero nadie lo apoyó. La frase quedó suspendida en el aire, débil, perdida. El fiscal regresó al micrófono. Murmuró un par de frases secas sobre la pureza de la memoria histórica y bajó del escenario como si aquello fuera solo un trámite más. El presentador abrió la boca, pero ninguna palabra salió.
El salón entero parecía sumido en un mutismo opresivo. Desde un rincón llegó un sollozo ahogado de una mujer. Iván Grigorievich bajó lentamente a su asiento. Sus ojos se detuvieron en las medallas caídas a sus pies. No había ira en su mirada, solo una injusticia profunda, insondable, que lo envolvía como una sombra. Él no lo sabía, nadie lo sabía, pero faltaban solo unos segundos para que todo cambiara. Las puertas del salón se abrieron de golpe, con un chirrido violento. Todas las cabezas se giraron al mismo tiempo. En el umbral, recortado contra el pasillo iluminado, apareció un hombre con uniforme militar de nuevo diseño. Llevaba galones de coronel y en el pecho brillaba una hilera ordenada de medallas. Su paso era firme, su mirada fría, acerada. Avanzó por el pasillo sin detenerse ni un instante ante los rostros desconcertados, y se plantó frente a la escena como si ya fuera dueño del lugar. El fiscal, que estaba a punto de marcharse, frunció el ceño. «Disculpe, ¿quién es usted? Aquí el acceso a personas ajenas al evento está prohibido», dijo con irritación. El recién llegado sacó su credencial y la levantó bien alto, de modo que todos pudieran verla. Coronel de la Fiscalía Militar del Estado Mayor, Alexei Orlov. El salón quedó paralizado. Un murmullo surgió de inmediato, creciendo como un oleaje entre las filas. «Orlov», susurraron varios, «es el hijo de Iván Grigorievich». El fiscal palideció. Trató de mantener la compostura. «¿Y qué?», dijo con una sonrisa tensa. «Aquí se está analizando un caso de falsificación». Alexei lo interrumpió con una voz firme que cortó el aire. «Pero no del veterano», remarcó, «sino de aquellos que intentaron hacerse un nombre humillando a los verdaderos héroes». Subió al escenario con pasos seguros. Se detuvo junto a su padre, que seguía con la cabeza gacha. Se inclinó hacia él. Sus palabras fueron casi un susurro tembloroso. «Papá, aguanta, todo termina hoy». Luego se giró hacia el público. Su voz retumbó con autoridad. «Para todos los presentes aquí está la respuesta oficial del Ministerio de Defensa. Todos los documentos de las condecoraciones del coronel Iván Grigorievich Orlov son auténticos. La supuesta irregularidad fue producto de un error en un registro archivístico, no de la culpa del veterano». Un murmullo recorrió la sala. Varias personas se pusieron en pie y comenzaron a aplaudir. Otros se miraban entre sí, algunas expresiones de incredulidad, de vergüenza. El fiscal dio un paso adelante, desesperado por recuperar el control. «Eso es imposible. Yo personalmente recibí datos de archivos falsificados», lo interrumpió Alexei, clavándole una mirada inmóvil. «Archivos que, dicho sea de paso, están siendo investigados por nuestra división. ¿Y usted, Sergei Andreyevich?». Alexei dio otro paso, acortando la distancia. «Es el principal implicado en ese caso». El fiscal palideció por completo. Las cámaras, aún grabando, captaron cada uno de sus movimientos, como si el lente quisiera dejar registrada hasta su última gota de culpa. Alexei se inclinó, recogió del suelo las medallas y con una precisión casi reverente volvió a colocarlas en el pecho de su padre. «Estas condecoraciones regresan a donde pertenecen», dijo con firmeza. El salón estalló en aplausos. La gente se levantó de sus asientos, algunos con lágrimas, otros con indignación aún temblando en la mirada. Iván Grigorievich alzó los ojos. Estaban llenos de lágrimas, sí, pero ya no de dolor. En ellos ardía otra vez aquel fuego que muchos recordaban de sus años de servicio. El fiscal permanecía con la cabeza gacha, entendiendo por fin que, en cuestión de horas, tendría que responder, pero no ante el público, sino ante quienes tenían verdadera autoridad. Cuando el estruendo de aplausos finalmente comenzó a apagarse, una calma solemne se posó sobre el salón. Todos miraban al veterano y a su hijo. Las cámaras seguían grabando, transmitiendo en directo cada segundo de aquel inesperado juicio de la verdad. El presentador bajó el micrófono, sin saber cómo continuar. La celebración había dejado de ser un acto oficial, para convertirse en un veredicto moral. Iván Grigorievich se incorporó lentamente. Las manos le temblaban, pero su voz emergió sorprendentemente firme. «Yo nunca llevé estas medallas por gloria. Pertenecen a quienes no regresaron, a mis compañeros, muchachos de 18 años. Las llevo para que nadie los olvide». Hizo una pausa, luego volvió la mirada hacia el fiscal. «¿Y usted se atrevió a arrancar de mí la memoria de ellos?». El silencio que siguió fue absoluto. Ni el fiscal, pálido, sudoroso, alcanzó a pronunciar palabra.
A su lado, Alexei contenía las emociones. Sabía que su padre estaba hablando por todos los olvidados, por los que nunca tuvieron voz, por los que ya no podían defenderse. ¿De verdad creyó que el poder le daba derecho a humillar a la gente? Continuó Iván Grigorievich, su voz resonando con una dignidad que erizaba la piel. Pero hoy, parece, Dios decidió otra cosa. Ahora será usted quien explique dónde dejó su conciencia. Se giró hacia el público. Una mujer se puso de pie. Luego un hombre. Luego todos los demás. Los veteranos se levantaron, uno tras otro, erguidos como en formación. Oficiales y civiles siguieron el ejemplo. «¡Gloria a los verdaderos héroes!», gritó alguien desde el fondo. El estallido de aplausos fue ensordecedor. Varias mujeres lloraban abiertamente. El mismo adolescente de antes, el único que había defendido al veterano cuando nadie más lo hizo, se acercó, se inclinó y recogió del suelo el pequeño distintivo al valor. Lo entregó con ambas manos. Iván Grigorievich lo tomó con una sonrisa temblorosa. En ese instante, dos oficiales de la Fiscalía Militar se acercaron a Sergei Andreyevich. Uno de ellos mostró la credencial. «Acompáñenos, por favor», dijo con voz neutra. El fiscal miró alrededor, buscando apoyo en algún rostro conocido, pero encontró solo silencio. Lo escoltaron fuera del salón entre cientos de miradas frías, duras, implacables. Solo las cámaras continuaron sonando, capturando el momento que pronto sería noticia en toda la región. Alexei posó la mano en el hombro de su padre. «Vámonos, papá. Ya basta por hoy». Descendieron juntos del escenario. La gente se apartaba con respeto, estrechaba sus manos, agradecía en voz baja. Al salir al exterior, el sol ya caía y el viento movía suavemente las banderas frente a la Casa de Cultura. Iván Grigorievich respiró hondo. Una expresión serena se dibujó en su rostro. «Lo importante, hijo», dijo en voz baja, «es que la verdad al final venció. No en el frente, pero sí aquí». Se llevó la mano al pecho, en el corazón. «Y esa victoria es nuestra».